Hola, ¿cómo están? Hoy me pidieron, bueno, me han pedido que hable sobre el duelo, sobre cómo sobrellevarlo. Este, pues es una pregunta clásica, normal, necesaria en la terapia. Pacientes con duelo, la pérdida de un ser querido es sumamente doloroso y uno tiene que aprender a empatizar el sentimiento de la pérdida de un hijo, la pérdida de una esposa o un esposo o de una pareja, la pérdida de un amigo o de un padre, etcétera. La pérdida de un ser querido, y dependiendo de cómo fue la pérdida, la búsqueda del manejo del duelo, aunque en esencia es igual, pero los matices de, del amor que se tiene, de la culpa que se tiene, si hay culpas, de la dinámica, el apego que había con el ser querido que se fue, de eso depende el tiempo de superación del duelo, ¿no? Pues entrando en materia, realmente lo primero que tiene que uno que buscar como un dolido, como alguien que perdió un ser querido, la parte más difícil es aceptar esa realidad, que es una parte dolorosa, porque está en estado de shock a veces, más cuando es una pérdida repentina, ¿no? Cuando es un infarto, por ejemplo, o algo muy rápido, que de repente 2, 3 días, 4 días y se nos va, ¿no? Entonces, en estos casos, el dolor es tan repentino, tan fuerte, que el cerebro, la mente, sabe que falleció su ser querido, pero no lo logra aceptar, no lo logra entender, no lo logra concebir. Y al mismo tiempo la ausencia de ser querido duele, la sensación de sentir que no va a estar nuevamente con nosotros, es un dolor angustiante, doloroso, el sentimiento es muy fuerte y uno no logra tener paz mental. Entonces aceptarlo es un proceso que duele mucho, ¿no? Entonces esa idea es un momento importante para acercarse a la gente que uno ama, a la gente que está con nosotros y aterrizar que tenemos que comprender que la realidad de la vida es que no estamos para siempre, ¿no? La forma de enfrentar este dolor es buscando terapia ocupacional. Buscamos terapia ocupacional, buscamos, aunque no queramos, aunque no lo decimos, aunque no queramos mover ni un dedo, tenemos que buscar, ¿no? Alimentarnos, ¿no? Alimentarnos de amor, alimentarnos de actividades y por supuesto no dejar de comer. Tenemos que buscar la forma de, aunque sea con un licuado, buscar la forma de comer algo, porque si no eso nos va a enfermar, ¿no? Pues entonces tenemos que buscar la forma de alimentarnos sanamente, pero también alimentarnos de amor, alimentarnos de actividades diarias, a ver qué voy a hacer, salir a caminar, ir si tengo una religión, ir a mi templo, a mi iglesia, ir a hablar con un pastor, con el sacerdote o con quien tenga yo, con el líder espiritual y buscar una conexión de fe, ¿no? Hacer oración, por supuesto, al ser querido que se nos fue, hacer una oración, un contacto, ¿no? Y algo muy importante para mí es honrarlo. Tenemos que honrar a nuestro ser querido. Honrarlo para mí es cuál es la razón por la que valió la pena, que valga la pena que esta persona vivió aquí conmigo, estuvo en mi vida, fue parte de mi vida, y yo lo tengo que demostrar. Y se lo demuestro a él y a mí. Vamos a demostrar por qué valió la pena la presencia, ¿no?, de esta persona que se nos fue. Y lo vamos a honrar como nosotros queramos. Si nos dejó una enseñanza, si nos dejó un ejemplo, si tenía ciertas costumbres, ¿qué puedo hacer para honrarlo? Para que
lo recuerde con amor, con cariño, pero honrándolo, ¿no? ¿Qué enseñanza me dejó? O voy a hacer alguna actividad en su nombre, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, repito, la oración, platicar con él, o con ella, platicar con la persona que se nos fue, haciendo una oración todos los días, puede ser en la noche o en la mañana, y cerramos la oración y continuamos nuestra terapia ocupacional, ¿no? Es importante mantener la salud física. Sí tenemos que hacer un poquito de ejercicio, aunque sea caminar, ¿no? Y comer bien, como les dije hace ratito, porque el cuerpo, si está sano, está también sana la mente. Y la mente necesita nutrientes para poder razonar correctamente el dolor, la tristeza, la ausencia, ¿no? La depresión, la angustia, la frustración, ¿no? Entonces tenemos que alimentarnos bien y salir a caminar. Otra cosa muy importante es, si hay algo que tenemos que entender, es que cuando perdemos a un ser querido, nuestra vida va a cambiar. Aparte de la aceptación, nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar nuestra percepción de la vida. Cambia aprender a vivir con un dolor, porque el dolor se aprende a vivir con él. Se va disminuyendo con el tiempo, pero se aprende a vivir con él. También cambia nuestro proyecto. Nuestra mente genera un cambio en el donde uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué nuevos hábitos voy a tener? ¿Qué nuevas costumbres? O conocer nuevas personas, ¿no? O aprender a vivir sin esa persona de una forma independiente, ser independiente. ¿Cómo voy a lograr aprender a disfrutar, a reír, ya sin esa persona? Y se requieren actividades nuevas, hábitos nuevos, terapia ocupacional. Tenemos que generar nuevas experiencias, poco a poco, que nos den una nueva vida, una vida de alguna forma diferente, porque estamos perdiendo a alguien que estaba muy cercano a nosotros y tenía que ver con muchas actividades personales que nos hacían feliz, ¿no? En gran manera. Si ya no tengo esas actividades que me hacían feliz, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué actividades nuevas debo de aprender a hacer? Nuevos oficios, nuevas amistades, como dije hace ratito. En fin, una independencia emocional, pero también una independencia en nuevas actividades, ¿no? Crear una independencia de, bueno, si yo no sabía hacerlo, si mi familiar era el que hacía esas actividades, ahora tengo que aprender a hacerlas o buscar quien me las haga, ¿no? Entonces, hay un cambio monumental, fuerte, en crear nuevos hábitos y actividades que antes a lo mejor yo no hacía y ahora tengo que hacer. Y eso crea un cambio en tu estilo de vida, ¿no? Y eso cuesta, duele. Pero uno debe comprender que siempre en la pérdida de un ser querido muy cercano va a haber un cambio de vida, ¿no? Número 3, aprender a entender que la vida nos va a dar, tener fe de que la vida nos va a dar felicidad. Tal vez en este momento yo no lo crea, pero sí va a haber felicidad. Vas a tener más felicidad. Conforme pase este dolor, va a haber felicidad. Vas a tener el dolor de la ausencia y quizás no quieras permitirte ser feliz, porque a veces nos pasa que no queremos ser felices porque no nos queremos dar el permiso. No me quiero dar el permiso de ser feliz, porque ¿cómo es posible que sea yo feliz si se fue la persona que amaba? Pero tenemos que darnos el permiso, ¿no? Es muy importante eso. La culpa nos puede provocar un duelo más fuerte. Tenemos que perdonar o perdonarnos. Perdonarnos si cometimos errores con el ser querido que se nos fue y aprender a manejar la culpa, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se tienen que platicar en este tema del duelo. El tiempo no nos da, pero es muy importante comprender estos puntos que le mandé. Es muy importante, ¿no? Y esto es de tiempo, de paciencia, de fe y de introspección. Vamos a conocernos, dónde estamos, para poder enfrentar esta realidad. Les mando un fuerte abrazo y no nos rindamos, por favor, no nos rindamos. Vamos a trabajar muy fuerte en el duelo, ¿sale? Un abrazo muy fuerte.